Disculpe. Bien, cuando hablamos del signo de dificultad respiratoria en el neonato, en el periodo neonatal, hablamos de aquel estado en el cual el neonato está con frecuencia respiratoria por encima de 60 y muestra signos de polipnia, de quejido, tiraje intercostal, cianosis, y esto se puede referir a un proceso que pueda ser orgánicamente ubicado en el pulmón o puede ser extrapulmonar. Ustedes han visto el día viernes una de las principales causas de dificultad respiratoria, que es la membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio tipo 1. El día de hoy vamos a ver las otras tres patologías que son frecuentes de este periodo neonatal, que son de causa pulmonar, porque no nos olvidemos que también pueden haber causas extrapulmonares, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca por una cardiopatía, que sea flujo pulmonar incrementado, que provoca dificultad respiratoria. Un trastorno metabólico como una dificultad respiratoria por hipoglicemia, hipocalcemia también se puede presentar. Bien, los objetivos que vamos a cumplir el día de hoy va a ser definir, conocer la incidencia, conocer la fisiopatología, los factores de riesgo, la presentación clínica, el diagnóstico y el manejo de la taquilla transitoria de recién nacido, del síndrome de aspiración meconial y de la bronconeumonía neonatal. La taquilla transitoria de recién nacido, llamado también como sinónimo dificultad respiratoria benigna de recién nacido por Avery, también pulmón húmedo, o el otro nombre que también es conocido como síndrome de dificultad respiratoria tipo 2, fue descrita en el año 1966 por el neonatólogo Avery y es la causa más común de dificultad respiratoria de tipo pulmonar en el periodo neonatal. Se define como proceso respiratorio no infeccioso que se caracteriza por dificultad respiratoria leve a moderada de intensidad, donde la característica es frecuencia por encima de 60 y una polipnia leve con cianosis. Habitualmente son de curso corto, benigno y autolimitado. Afecta entre 3,6 a 5,7 por cada 1000 recién nacidos vivos y hasta 10 por cada 1000 recién nacidos prematuros cercanos a término, o sea, entre las 34 y 36 semanas. En general, en mi hospital es 12 por 1000 nacidos vivos en mi hospital, el Hospital 2 de Mayo, el año 2018. ¿Por qué se da la taquilla transitoria? Existe una demora en la reabsorción del líquido pulmonar que interfiere con el intercambio gaseoso normal. El líquido pulmonar es muy importante para el desarrollo del pulmón normal del feto. Su reabsorción es fundamental. Empieza durante el trabajo de parto, del parto y continúa en los siguientes minutos postparto para una buena adaptación pulmonar normal, porque el órgano intercambiador de gases mientras era la vida intrauterina era la placenta. Ahora, cuando nace el bebé, tiene que ser el pulmón el órgano intercambiador de gases. Para eso se necesita la reabsorción total del líquido pulmonar. El líquido pulmonar se reabsorbe por transporte activo del sodio a través de los canales de sodio del epitelio pulmonar. Esto crea un producto de gradiente generado por la bomba sodio-potasio TPasa que facilita el transporte pasivo de cloro y agua. El líquido pulmonar se acumula en el sistema linfático peribronquiolar, produciendo distensión en espacios intersticiales, comprimiendo bronquiolos, causando atrapamiento de aire e hiperinsuflación pulmonar. Lo vamos a ver mejor en esta pequeña gráfica que se ha preparado. La alteración de la resolución del líquido pulmonar, hay exceso de líquido pulmonar que disminuye la compliance y causa una taquipnea compensatoria. El líquido en los linfáticos peribronquiales e intersticio lleva a que haya colapso parcial bronquiolar y atrapamiento de aire. Va a haber alteración de la ventilación y la perfusión, trayendo hipoxemia. El edema perialveolar, disminución de la ventilación, trayendo hipercarbia. Van a haber factores que se asocian. Por ejemplo, hay factores maternos como madres que sufren de asma, madres con diabetes mellitus, madres que hayan recibido sedación durante el trabajo de parto o el parto, una cesárea con anestesia general, por ejemplo, una ruptura prolongada de membranas,
una cesárea y no trabajo de parto precipitado, tabaquismo materno, y del recién nacido, estadísticamente hablando, se presenta más en sexo masculino, en pequeño para edad gestacional, en grande para edad gestacional de macrosómicos, y, y ustedes van a ver que es una recomendación como prevención. Las cesáreas selectivas menores de 39 semanas en no trabajo de parto son las que tienen una alta frecuencia comparativamente con los mayores de 39 semanas. Adgar al nacer menor de 7 y pinzamiento de cordón umbilical mayor de 3 minutos. Ya hemos dicho que los signos y síntomas son parte del cuadro de dificultad respiratoria. Esta se presenta desde el nacimiento y persiste por más de 12 horas. Hay una taquipnea que en forma inicial es de 80 a 120. Hay un crecimiento del diámetro antero-posterior del tórax o puede estar normal. El murmullo vesicular puede estar normal o disminuido. En este cuadro los requerimientos de oxígeno habitualmente son bajos, no sobrepasan más del FiO2 de 0,40. Como le dije en la definición, el curso clínico es benigno, no progresivo y autolimitado. En promedio, a las 24 o 48 horas ya está solucionado el problema de este cuadro. Puede prolongarse hasta 3 días, un máximo de 5 días. De prolongarse más tiempo habría que buscar otra causa subyacente como causa de dificultad respiratoria. Para el diagnóstico necesitamos los factores de riesgo asociados, tanto materno como neonato. Y van a haber criterios clínicos, la dificultad respiratoria, la taquipnea, los requerimientos bajos de oxígeno. Y un criterio radiológico importante va a ser la presencia de derrame de cisuras o la presencia de, entre comillas, cisuritis. Y encontrando otros hallazgos, otros signos radiológicos como refuerzo de la trama broncovascular iliar, presencia de líquido pleural, hiperinsuflación, radiografía de tórax de características a veces normales. Esta es una placa donde las flechas nos están marcando la línea de cisuritis de líquido interlobular. La flecha negra que tenemos acá nos está marcando unas líneas radiopacas que nos indican que hay líquido en las cisuras. Puede haber alteraciones poco específicas, como se leyó hace un rato, puede ser una placa normal, puede haber hiperinsuflación. ¿Y qué significa esto? Que hay 7 espacios intercostales o más en la placa radiográfica, puede haber leve cardiomegalia, hay trama broncovascular prominente y a manera de imágenes iliofugales y lo que ya les dije, la cisuritis, de edema del septo interlobular. El diagnóstico diferencial es muy importante. Muchos autores refieren de que la taquimia transitoria de recién nacido debería ser un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa esto? Que primero debemos de pensar en otras causas, como neumonía, por ejemplo, y para pensar en neumonía tendríamos que tener factores de riesgo para la infección, igual que la sepsis, RPM prolongado, fiebre materna periparto, infección de tracto urinario entre el último trimestre, signo de corioneonitis, líquido amniótico fétido, etc., que en un cuadro de dificultad respiratoria de un bebé con estos factores de riesgo tenemos que pensar en neumonía, pero igualito tenemos que hacer el descarte pidiéndole su placa radiográfica a las 6 horas de vida, su hemograma y PCR de ser pertinente de ver algún factor de riesgo para infección. Ya ustedes han visto el día viernes la enfermedad de las membranas hialinas, ¿no? Generalmente se presenta en menores de 34 semanas y donde la característica es que hay una dificultad respiratoria en incremento, increyendo, que a las 6 horas ya se instala por deficiencia de surfactante. Va a haber una imagen retículo granular en ambos campos pulmonares de la placa radiográfica, que es el signo patognomónico de una membrana hialina. Síndrome de aspiración meconial, acá es importante la presencia de líquido amniótico meconial. Los cuadros post-asfixia, si hay un bebé que tiene un Adgar de 3 al minuto 3, a los 5 minutos, y se recupera a los 10 minutos y empieza a tener dificultad respiratoria, es muy probable que la asfixia haya contribuido a hipoxia a nivel pulmonar y haya causado muerte de algunas
células perialveolares, provocando el cuadro de dificultad respiratoria. Las cardiopatías congénitas, las que son a flujo pulmonar incrementado, que produce, por ejemplo, la persistencia de conducto arterioso, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, que son los ejemplos más clásicos de cardiopatías acianóticas, pero que producen taquimia que dentro de su cuadro fisiopatológico es que hay retención de líquido a nivel pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva y se manifiesta como dificultad respiratoria. Los síndromes de fuga de aire, los neumotórax, los neumomediastinos, que si tienen antecedentes de haber nacido deprimido y a quien se le ha hecho ventilación a presión positiva, o tiene líquido amniótico meconial, tenemos que pensar en síndrome de fuga de aire y lo vamos a detectar en la placa radiográfica. Otros extrapulmonares que pueden causar dificultad respiratoria, como hipocalcemia, hipoglicemia y también la policitemia. El tratamiento básicamente es preventivo. No programar cesáreas selectivas idealmente debe hacerse en mayor o igual a 39 semanas, pero no en menores porque la incidencia es mayor a menor edad gestacional de programar una cesárea electiva. El uso de corticoides antenatal, si bien no hay consenso, pero estudios de revisiones muy amplias en Cochrane se refieren de que disminuye casi un 50% la presentación por madurez pulmonar y también por intervención de la inversión de los canales de sodio del epitelio pulmonar. Hay una inversión de ser secretor, cambia con el corticoide y con la catecolamina también a ser absorbente o ser un epitelio ya de absorción. El manejo a nivel de la unidad de cuidados intensivos es de tipo conservador, se tiene que dar una adecuada monitorización y aporte de oxígeno de acuerdo a requerimientos. Hemos visto de que generalmente no supera el FiO2 de 0,40. Mantener un adecuado equilibrio hidroelectrolítico, mantener una adecuada regulación térmica, nada por vía oral dependiendo de la severidad de la taquimia. Nosotros generalmente dejamos en nada por vía oral si la frecuencia respiratoria está por encima de 70, y si está entre 60 y 70 le ponemos una sonda para por ahí alimentar al bebé por vía oral. Uso de diuréticos, hay estudios que reportan, pero la mayoría del consenso dice que no aporta beneficios significativos, y ocasionalmente va a requerir de CPAP nasal. El pronóstico, la afección desaparece entre las 24 y 72 horas, raramente llega a una semana, pero presentando los bebés que sufren de esta patología una recuperación total. Son de buen pronóstico, no tienen problemas posteriores asociados a esta afección. Bien, síndrome de aspiración meconial se define como aquel síndrome de dificultad respiratoria que se presenta en recién nacidos que están con líquido amniótico teñido de meconio, cuyos síntomas y características radiológicas, o sea, la signología, la dificultad respiratoria, los signos radiológicos, no pueden ser explicados por otra causa que no sea la aspiración de meconio. El meconio tiene la siguiente característica: dentro de su composición tiene bilis, moco, células del tubo digestivo, entre los cuales tiene enzimas, ácidos grasos, albúmina y líquido amniótico. La propiedad que tiene estos componentes es que inhiben al surfactante. In vitro, el meconio inhibe el surfactante incluso en concentraciones bajas. Su mecanismo se debe a interacción bifásica y la actividad superficial intrínseca, donde las enzimas inactivan al surfactante hidrolizando a un agente menos activo, el dipalmitol fosfatidilcolina al isofosfatidilcolina, que inhibe su acción surfactante. Su incidencia cada vez es menor porque hay mejor manejo ginecostétrico, hay mejor monitorización. Es de 5 a 20% de todos los embarazos presentan líquido amniótico meconiano. De estos, 5% desarrollarán algún grado de síndrome de aspiración meconial, leve, moderado o severo, o gran aspiración.
Actualmente su incidencia es de 1 a 5% en los recién nacidos con antecedentes de líquido amniótico meconial fresco. La letalidad de síndrome de aspiración meconial grave, o sea, síndrome de gran aspiración, aún sigue siendo alta, de 5 a 40% según datos de la literatura. Van a haber factores de riesgo. Uno es el recién nacido postérmino. No nos olvidemos que el postérmino tiene su placenta, entre comillas, vieja, donde ha habido infartos, ha habido eh, pérdida del espacio de intercambiador de oxígeno y de nutrientes, y causa una hipoxia de repente crónica y que va a causar que haya relajación de esfínteres y, por supuesto, tiña el líquido amniótico con meconio. La presencia de meconio espeso, patrones anormales de latidos cardiofetales y en la monitorización del trabajo de parto de una madre existe bradicardia, taquicardia, o utilizando ya métodos como la detección de DIP2, entonces nos está hablando de que hay hipoxia, y esta hipoxia puede causar que el niño haga sus deposiciones intraútero y tiña el líquido amniótico a verde. Un Adgar bajo que nos dice que probablemente ha estado con una hipoxia intrauterina, el sexo masculino nuevamente como un hallazgo estadístico, madres hipertensas o diabéticas que van a causar hipoxia, prolapso de cordón también llega a ser hipoxia, el consumo de drogas como el tabaco, la cocaína, ¿no? Que también provoca en el bebé hipoxia. Cualquier evento que cause hipoxia va a traer este riesgo de eliminación de meconio intraútero. Su fisiopatología, el compromiso materno-fetal, va a traer depresión perinatal, va a haber una asfixia perinatal que va a traer consigo vasoconstricción pulmonar, no va a haber una buena adaptación en el neonato, va a haber sham intrapulmonar intracardial provocando hipertensión pulmonar persistente en el neonato, que a su vez hipoxemia, acidosis, hipercapnia. La asfixia perinatal va a traer el pasaje de meconio, la fisiología del pasaje de meconio va a traer que el líquido se tiña de meconio, que haga aspiración de meconio y esto cause obstrucción mecánica de las vías aéreas. El meconio va hasta los bronquiolos terminales, alveolos, taponando y ejerciendo un efecto de válvula que solamente deja pasar el aire, pero no lo deja salir, llevando hiperinsuflación y muchas veces provocando neumotórax. Atrapamiento de aire, fuga de aire, más hipoxemia, más acidosis, más hipercapnia, hipoxia tisular, más hipoxemia. Más shunt intrapulmonar intracardial, va a causar inflamación química llamada una neumonitis química, que va a traer liberación de factores de inflamatorios, las citoquinas pro y antiinflamatorias, que va a traer a ese nivel edema, telectasia, más hipoxia tisular. La aspiración de meconio va a traer activación del surfactante, que va a traer atelectasia y hipoxia tisular. Todo esto llevando a hipertensión pulmonar si es que no se trata adecuadamente este neonato. ¿Qué consecuencias trae la aspiración meconial? Ya hemos visto, aumento de la resistencia pulmonar, atrapamiento de aire con aumento de la capacidad residual funcional, disminución de la distensibilidad pulmonar, reacción inflamatoria, neumonitis química, compromiso de la relación ventilación-perfusión, trayendo hipoxemia, hipercapnia y acidosis, y consecuentemente con esto, hipertensión pulmonar persistente recién nacida. ¿Cuál es la clínica? Siempre debemos pensar en esta posibilidad cuando tenemos un niño con dificultad respiratoria con antecedente de líquido amniótico meconial. El síndrome de dificultad respiratoria es precoz, hay taquipnia, retracción, cianosis. Es de curso progresivo con hipoxemia, acidosis respiratoria y también metabólica y requerimiento altos de oxígeno. Va a haber un abombamiento torácico por atrapamiento de aire, estertores húmedos y un murmullo vesicular ocasionalmente disminuidos. Cuando hay un síndrome de aspiración meconial severo o un gran aspiración,
también cursan con neumomediastino, neumotórax y hipertensión pulmonar persistente. Acá tenemos una placa donde vamos a ver áreas de hiperinsulación pulmonar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 espacios intercostales, o sea, 7 o más, infiltrados gruesos multifocales irregulares, hay radiopacidades en copos de algodón, y si ustedes ven, hay una imagen radiolúcida que se presenta alrededor del corazón, que puede corresponder a un neumotórax. Neumomediastino es una línea nomás alrededor del corazón. Tratamiento, prevención. Un adecuado manejo del embarazo de alto riesgo, o sea, llegada la madre a la emergencia, nuestros ginecostetras le hacen una buena monitorización, un barrido ecográfico para detectar que no haya bradicardia, taquicardia, DIP2 o haya presencia de signos de hipoxia crónica. Una amniinfusión, un lavado con suero fisiológico de intrauterino, y la aspiración orofaringea cuando el recién nacido nace con líquido amniótico meconial, y antes de secarlo o estimularlo o ventilarlo, aspirar boca y fosa nasal, en ese orden. Manejo intensivo, va a haber un manejo general donde tenemos que controlar o brindarle un ambiente térmico neutro, cuna radiante y minimizar estímulos, estricta vigilancia de la dificultad respiratoria con monitores de parámetros de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y temperatura, agua y electrolitos de acuerdo a edad gestacional, peso y tiempo de vida. El surfactante en algunos casos se utiliza en mi hospital, hay algunos médicos que lo utilizan en síndrome de gran aspiración. Antibióticos si es que lo requiere. Oxigenoterapia que puede ir desde oxígeno dándole aire a presión continua de la vía aérea, el CPAP, o ventilación mecánica de alta frecuencia, que es de lo que contamos en muchos de nuestros hospitales a nivel de Servicio de Neonatología de Lima, y el ECMO, que es oxigenación por membrana extracorpórea, que es como último recurso. En el Perú, el único lugar que tiene este tipo de aparato es el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, que ya tienen 2 funcionando desde el año pasado. Acá vemos en la figura un bebé de buen peso, que está probablemente sedado, que está conectado a su ventilación mecánica, probablemente de alta frecuencia. La bronconeumonía neonatal se define como una infección que afecta el parénquima pulmonar en el periodo fetal, natal o postnatal como complicación de infecciones. Su incidencia es variable. La incidencia en recién nacido término es menos del 1%. En los prematuros es más del 10%. A veces es difícil diferenciar el síndrome de estrés tipo 1 con la taquicardia transitoria de recién nacido y la neumonía. Lo dice Joder. Las vías de infección son la cognatal durante el trabajo de parto y el nacimiento, se puede dar por vía hematógena si la madre tiene una infección urinaria, tiene coriomionitis, tiene vulvovaginitis, por vía ascendente y vía canal de parto. Se presenta con una clínica dentro de los primeros 3 días de vida. Y el inicio tardío, generalmente que es una infección nosocomial, se inicia mayor de 3 días con microorganismos del ambiente hospitalario y transmitidos por el personal u otro recién nacido o por realización de procedimientos o equipos mal desinfectados. Las de inicio precoz generalmente son dados por los mismos gérmenes que son causantes de la sepsis neonatal. Tenemos el estreptococo grupo B, un 57% de los casos reportados en la literatura, la Escherichia coli, la listeria monocitógena, y dentro de los virus, el citomegalovirus, el herpes. Los de inicio tardíos son generalmente de la flora existente en los servicios de la unidad de cuidados intensivos y es una infección nosocomial. Entre la bacteria está el estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, la klebsiella, la clamidia, la pseudomonas,
Y dentro de los virus, el virus sincicial respiratorio, el adenovirus, el enterovirus, parainfluenza, rinovirus y otros. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la neumonía precoz? Parto prematuro, ruptura prolongada de membrana mayor de 18 horas, fiebre materna intraparto, líquido amniótico de mal olor, taquicardia fetal, corioneonitis materna. Y dentro de la neumonía nosocomial, ventilación mecánica prolongada, la prematuridad, el ser bajo peso, las hospitalizaciones prolongadas, generalmente en los prematuros, pobre lavado de manos por el personal y pacientes multiinvadidos. Para ver factores predisponentes que tienen los propios neonatos, sobre todo los prematuros, que tienen un menor diámetro árbol bronquial y escaso desarrollo de aparato ciliar, bajos niveles de inmunoglobulina M, de complemento y oxoninas, menor función linfocitaria. La clínica es de dificultad respiratoria de inicio precoz, la connatal, y si se presenta después de otros días, pensar en intrahospitalario. Va a presentar signos inespecíficos de infección y apnea, hipoxemia, acidosis, y su curso es progresivo con tendencia a shock y a hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Los signos generales son inestabilidad térmica, distensión abdominal, ictericia, coagulación intravascular diseminada y hemorragia pulmonar, con el cuadro de dificultad respiratoria, ¿no? Que es frecuencia respiratoria por encima de 60, y polipnia, cianosis, y quejido, tirajes intercostales, entre otros. Para el diagnóstico es muy importante el antecedente materno y la clínica que es compatible, o sea, tener a la madre con los factores de ruptura prolongada de membrana, fiebre, corioneonitis, y la clínica de dificultad respiratoria. El laboratorio va a ser importante el hemograma, si el hemograma está con leucocitosis o leucopenia. El PCR es patológico, mayor de 10 miligramos por litro. Y si se halla cultivos en sangre o en tráquea, nos dicen verdaderamente de que se trata de un cuadro de bronconeumonía neonatal. La radiografía de tórax, la radiografía nos va a mostrar áreas de infiltración pulmonar irregulares o difusas, condensaciones y o derramas pleurales. Entonces, tenemos entonces ya el diagnóstico y debemos de hospitalizarlo en la unidad de neonatología. Dentro de las medidas generales tenemos que conservar un ambiente térmico neutro, un buen balance ácido-base, monitorizar la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación, evaluar la coagulación, la glicemia y el hematocrito. Dentro del manejo respiratorio, la oxigenoterapia y la ventiloterapia. Y, por supuesto, el antibiótico que utilicemos tiene que ser en relación a si pensamos si se trata de una connatal o una nosocomial. Si pensamos que es una connatal, al igual que la sepsis neonatal, empezamos con ampicilina más un aminoglicosio, en este caso el de elección es la gentamicina. En la nosocomial, y pensando en el estafilococo como el germen más frecuente, cloxacilina más amicacina. Por supuesto, el tratamiento va a tener una duración y inicialmente se cubren con agentes más frecuentes, pero se debe de ajustar de acuerdo al antibiograma y a la clínica del paciente. El tiempo de duración, si es una bronconeumonía por coco gram positivo, de 7 a 10 días. Por gram negativo, de 10 a 14 días. Por agentes atípicos, de 14 a 21 días. Tenemos acá a un neonato que está recibiendo oxigenoterapia por cánula binasal, con CPAP, aire a presión continua en la vía aérea, con ventilación no invasiva y con ventilación invasiva. El mismo neonato que salió de su problema de dificultad respiratoria, la bibliografía recomendada. No sé si existe alguna pregunta por parte de los participantes, los queridos estimados alumnos.
Si no hay preguntas, más bien, estimado delegado, no se olvide con el link que me dio para poder sacar la asistencia. Según veo, acá hay 108, Sí, doctor. 106. Buenas tardes. Sí, Soy codelegada de Feder Rojas. Por un problema familiar no he podido asistir a la clase, pero ahorita voy a tomar la lista. Por favor, no se ya, retiren, chicos, para tomar ya. la lista. No Y se en el retiren. mismo link, usted va a encontrar la lista de esta clase, Ok, la asistencia. usted disculpe la alumna, Yo soy Ana Claudia Grande. la Ana Grande. Ujú. Sí, Ya, doctor. ok. Entonces, con todos ustedes, muy buenas tardes. Nos vemos hasta el día de mañana para la siguiente clase teórica. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Chicos, no se vayan. Levanten